Tú eres mi roca, en ti me esconderé, Señor. Tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no Capítulo hay 13, en el verso otro 35, igual. nos dice, nos declara, nos muestra cuál es nuestro mandamiento y cuál es nuestra distinción. Él nos dice cómo vamos a ser distinguidos, cómo se va a dar cuenta la gente de que somos seguidores de Jesús. Y el mandamiento que tenemos, según Juan 13:35, es: en esto conocerán todos. O sea, no por el rótulo, no por la distinción del nombre, sino por la práctica, la acción. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y dice ahí: si tuvieres agape, amor los unos, dice ahí, con los otros, los unos con los otros. ¿Cómo se ama a Dios? Yo creo que eso es lo que hemos estado mirando. ¿Cómo podemos amar a Dios? En la primera carta de Juan, en el capítulo 4 que leíamos en la clase, hermanos, nos dábamos cuenta, en el 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es interesante, hermanos, porque Juan da el ejemplo de Caín y Abel. En el capítulo 3, ahí mismo en la carta de Juan, primera carta de Juan 3, en el versículo 9 y 10, Juan da el ejemplo de Caín y Abel, los primeros hermanos que hubo en la tierra. Y luego va a unir, hermanos, esta idea de la palabra justicia. ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos? ¿O cómo se ama a los hermanos? Porque yo creo que todos sabemos que los debemos amar. Entendemos que la distinción entre la gente y nosotros, para que la gente crea que Jesucristo es nuestro Señor y que es nuestro Maestro, es amarnos unos a otros. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede mostrar el amor? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Aquí en primera carta de Juan 3, hermanos, en el versículo 9 y el versículo 10, unifica la idea de la palabra justicia. 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, no solamente los que aman, sino dice ahí, y los hijos del diablo. Es una palabra un poco fuerte, pero es lo que dice Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es: para amar a los hermanos, ¿o cómo los amamos? Haciendo justicia. Pero la pregunta es: ¿qué relación tiene la palabra justicia con el amor? Y eso es algo muy interesante. Yo en muchas clases les he dicho que cuando se traduce una palabra en hebreo, hermanos, a veces se utilizan de 8 a 16 palabras en español. Y ese es el caso de la palabra amor en hebreo. Ahabat, que viene de la raíz Gesed. Gesed, hermanos, la palabra se traduce muchas veces como amor y misericordia. Y estas dos tienen que ver con la justicia, ya que la justicia es guardar, obedecer o hacer la ley de Dios. Por ejemplo, ahí en primera carta de Juan 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que la palabra justicia, hermanos,
de la cual también a veces traduce la palabra tzedek de Gesed, tiene que ver con guardar y obedecer la ley de Dios. Amar a mi hermano se hace a través de hacer justicia. Pablo lo dijo mejor, que en 2 mandamientos encierra toda la ley. Amarás a Dios y luego dice amarás a tu hermano, porque no robarás, no cometerás adulterio. Empieza a dar la lista. No significa amar a tu hermano totalmente, o sea que hacer justicia es igual a amar a tu hermano. Si hacemos justicia, amamos a nuestro hermano, pero si no hacemos justicia, no los amamos. Si el amor se considera un mandamiento, el más grande mandamiento, entonces hacer justicia es amar, porque guardar el mandamiento es amar. Por lo tanto, amamos a los hermanos cuando hacemos justicia. La palabra Gesed, hermanos, también se puede traducir como una palabra de un amor que no te dejará, incondicional, un amor que siempre va a estar ahí. Imitar a Jesús no es algo fácil. En Mateo 20:28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entramos al punto de lo que significa la palabra amor, Gesed. En hebreo, hermanos, hay varias palabras relacionadas. Una de ellas, les decía yo, es la justicia. O sea, si yo hago lo que Dios manda, te estoy amando a ti. O sea, reunirme es una forma de amarte a ti. Orar es una forma de amarte a ti. Estudiar es una forma de amarte a ti. Ser buen ciudadano es una forma de amarte a ti. O sea, guardar y hacer justicia es una forma de amarlos, hermanos. Es una muestra de amor, según lo que está diciendo este Juan. Pero la justicia o la palabra Gesed también se relaciona con la palabra verdad y benignidad. Por eso Juan enfatiza muchas veces los que son de la verdad o los que somos de la verdad, o por eso conocemos al que es la verdad. Él ha dado testimonio de la verdad. ¿Y de qué testimonio dio Jesús? No solamente guardó toda la ley, sino que manifestó el amor del Padre. Y por eso ser veraces, hablar en verdad, practicar la verdad unos con otros es una forma también de amarnos. Y no solamente eso, benignidad también se traduce como la palabra Gesed, donde nosotros somos buenos, bondadosos, benignos con cada uno de nosotros. En esa forma también nos estamos amando. Y luego se empieza a abrir, hermanos, porque el amor, hermanos, se extiende a muchas otras palabras y a muchos otros contextos, porque el amor es complicado, sí. Pablo lo trata de explicar cuando trata de expresar la palabra Gesed, escribiendo en griego. Dice, pues ¿cómo le hago? El Espíritu Santo le dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, y empieza a dar la lista y dice, pero bueno, ¿qué es el amor de todas? Es que es todo, es que el amor es completamente todo. El amor es sufrimiento, Gesed es sufrir, desvelarte, hermanos, hermanas, sufrir el agravio por un hermano o hermana, ser rechazados. Ese sufrimiento es amar. Amar es ser fieles, fidelidad. Amar se traduce la palabra Gesed como lealtad. Ser leales es una forma de amar. Ser leales a ustedes es una forma de amar. Ser leales a mi hijo es una forma de amar. Ser leales a mi esposa es una forma de amar. Manteniendo los pactos, el pacto que hice como cristiano, el pacto que hiciste con tu esposa, el pacto que has hecho, todos esos pactos, al mantenerlos, realmente estamos amando, y amando de una manera muy especial. Verdad, misericordia, benignidad. Vamos a hablar un poquito más de la palabra Gesed después, pero hacer justicia es una forma en la que nos podemos amar. Si yo te robo, no hago justicia, no te amo. Si yo codicio a quien no es mi mujer, no hago justicia, no te amo. Por eso esa parte, hermanos, de amar es muy importante. Ahora, ¿cómo se ama a los hermanos? Juan, en la primera carta de Juan 3, versículo 10, donde vimos, cuando está hablando de este amor, dice, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia
y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos ¿qué? A otros. Y ya da el ejemplo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sabe cómo la justicia está enlazada con la idea del amor? ¿Cómo es que mostró el amor Abel a Dios? Practicando justicia, siendo justo. ¿Cómo es que Caín dejó de mostrar el amor a Dios? Molestándose de las obras justas de su hermano, no amando la justicia de su hermano, no amando lo que su hermano hacía para Dios, y esto lo llevó a aborrecerlo a su hermano. Y en este aborrecimiento, versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Viene la idea de qué significa la palabra aborrecer. Porque muchos pensamos, hermanos, que aborrecer significa odiar, no aguantar, no poder ver, no, eso ya es un nivel extremo de aborrecer. Pero aborrecer, hermanos, que se pone aquí en el griego, miseo, significa odiar. Pero no siempre una persona que odia, hermanos, lo manifiesta. ¿Te has dado cuenta de esto? Una persona puede odiar a alguien y no lo manifiesta, o sea, no hace nada en contra de esa persona, pero lo odia. Aborrecer significa también amar menos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase? O sea, preferir menos a alguien. Eso también es aborrecer. Cuando dice la Escritura, si alguno quiere seguirme, tiene que aborrecer a padre y madre. Dices, ¿cómo que va a aborrecer? Pues significa amar menos o dar prioridad a lo que es correcto. Significa estimar menos. Estimar menos. Nosotros podríamos aborrecer, y es un proceso, hermanos, eso es otra clase, ¿va? Pero el aborrecimiento es un proceso. Inicia con la envidia, con los celos, con las contiendas, porque aquella persona está siendo justa. Le pasó eso a Caín. Y porque fue justa, en esta comparación, inicia amando menos, estimando menos, odiando más. Y llega a detestar a la persona. ¿Ustedes creen que cuando Caín mató a su hermano Abel, hermanos, fue así, ya me caíste mal y te voy a matar? No, hermanos. Fue un proceso. No manifestó su odio, hermanos, hasta que lo mató. Y por eso Jesús, hermanos, habla de que el homicidio empieza con el enojo. Habéis oído que no vas a matar, pero yo os digo que el que ya se ha enojado con su hermano, o sea, ya también está a ese nivel, porque Jesús está tratando de quitar la raíz de lo que es el aborrecimiento, que es un proceso, hermanos. Cuando dice esto en el versículo 14 y 15, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero la pregunta sería, ¿nos amamos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, y ya vimos que aborrecer significa ¿qué? Pues aún en preferir, hermanos. Puede empezar con dejar de saludar. Prefiere saludar a alguien más que a otro. Puede empezar dando la vuelta. Puede empezar agachando la cabeza. Puede empezar dejando de darle preferencia. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente ¿qué? En él. Cuando vemos el ejemplo de ellos, hermanos, de Caín y Abel, podemos mirar una realidad de lo que significaba no amar. Si amar a Dios significa hacer justicia, amar a Dios también entonces, ¿qué significa, hermanos? No aborrecer a los hermanos. Y esto es una lucha interna que todos tenemos, hermanos, que tenemos que pelearla legítimamente todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Porque hay veces
verás a tu hermano o a tu hermana que hace justicia y te vas a molestar, porque su sacrificio a Dios es justo. Lo vas a envidiar, tendrás celos y tienes que pelearlo internamente. Porque el aborrecimiento, hermanos, no pasa de un momento a otro, es un proceso, es una raíz, es una semilla que se siembra y que poco a poco se va desarrollando. Y llega un momento que ya no quieres ni mirar a tu hermano o a tu hermana. Pero quiero que te preguntes lo que dijo Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto? Y a tu hermana, hermano, que estamos aquí, que ves, no le das preferencia. Es lo que está diciendo Juan. Lo que está diciendo, hermanos, el contexto de lo cual está diciendo Juan es: ve al ejemplo de Caín y Abel, mira por qué lo mató. ¿Cómo se ama a los hermanos? Sigue diciendo ahí, en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es que a veces este mandamiento, hermanos, de poner la vida, pues es como así como muy drástico, ¿no? O sea, es que yo nunca voy a amar a mi hermano porque nunca voy a poder dar la vida con él. Pensamos que dar la vida por un hermano es, pues, que me quiten a mí un órgano y se lo doy y que él vive, que yo muera. Pensamos que dar la vida es, pues, si nos asaltan, que me disparan a mí, no a él. Pero ¿cuántas veces nos vamos a encontrar en esa situación? Y entonces Juan, hermanos, el apóstol, no da como ejemplo ese ejemplo drástico, pero dice: sí, amar significa estar dispuestos a dar la vida, porque así conocimos el amor. Jesús dio la vida por nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? No hay mayor amor que uno dé la vida por sus amigos. Así lo conocimos. Pero luego nos dice: ¿cómo puedo amar a mis hermanos? O sea, si nunca tengo la oportunidad de dar la vida, porque si tuviera la oportunidad, sí la doy, pero si no la tengo, ¿cómo lo amo? Juan da otro ejemplo, da una alternativa distinta y dice, versículo 17, dice: ¿qué ejemplo da Juan? Y el ejemplo que da es la necesidad de los hermanos. Porque recuerden que Gesed significa ser buenos, ser benignos y ser bondadosos. Entonces dice: pero el que tiene, este es el ejemplo que da Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjate que Juan, el ejemplo que da, hermanos, no tiene que ser con dar la vida. Tal vez no podamos dar la vida, pero podamos dar algo más. Y ese es el ejemplo que da Juan. O sea, es bien práctico. Dice, Juan sabe que no vamos a dar la vida por los hermanos. O sea, no nos vayamos tan allá. Tal vez si es posible lo hagamos cuando haya la oportunidad. Pero ¿cuándo se presenta esa oportunidad de dar la vida por mi hermano? Entonces, Juan dice, ok, lo más práctico es, si tú ves a tu hermano tener necesidad, y ya hablamos de preferencias, ¿ok? A todos hay que ayudarles, hermanos, mayormente a los de la familia en la fe. Pero si tú lo ves, dice ahí, y tienes, o sea, ahí no indica que no tienes, tienes. Somos una iglesia bien próspera, hermanos. Somos una iglesia pudiente. ¿O no, hermanos? A mí los conozco por más de 20 años, hermanos. Trabajé para negocios. Puedo calcular lo que tienes en tu banco, en tus casas, en tus herencias, a ver cómo te lo explico mejor. Lo que se le dice en inglés tu net worth. ¿Entiendes? Lo que vales en propiedades. Lo puede uno calcular. Dices, la hermana Luz tiene esto, tiene su 401k, tiene esto, tiene su carro que todavía no lo deben y es de ella. Calculas. O sea, uno puede calcular. Y estoy hablando de la tía que es una de las más pobres de la congregación. ¿Amén, hermana? Sí, amén. A ver, pero le entramos a la gente que tiene dinero, hermanos. Tampoco. Entonces somos una iglesia bien bendecida, ¿o no, hermanos? Si lo pones todo. Entonces dice la escritura, hermanos, si tú ves a tu hermano tener necesidad, pues no des la vida por él, simplemente abre tu corazón. Abre tu corazón. Si ves aquí al pobre que no tiene para los pañales, para los bubulubus, abre tu corazón. O sea, es que es una realidad, hermanos. ¿O no es una realidad, hermanos?
Entonces dice ahí Pablo, dice así la palabra de Dios, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, manos, de hecho y en qué, y en verdad. Cuando se propone una necesidad de los hermanos de otro lugar o de aquí o de donde sea, hermanos, pues no es mucho que pensarle, hermanos. Pero ¿sabes que los que tienen más son los que menos dan? Fíjate, los que tienen más son los que menos dan. Y los que tienen menos, ¿dan qué, hermanos? Dan más. Porque así pasó con la vida. Y así pasó también con aquellos ricos que dieron en el templo. Y dice así, y en esto conocemos que somos de la verdad. Fíjate la relación de la verdad, hermanos, con esto. Cuando hablamos de amor, hermanos, dice Deuteronomio 15:10, no dejes de darle, ni seas mezquino de corazón cuando le des, porque por ello el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Es verdad, hermanos, mucha gente es muy próspera, bendecida porque es muy próspero y benigno con los demás. Porque no se trata de que hoy por ti, mañana por mí, hermanos. Se trata de que si hemos comprendido el amor, vamos a amar. ¿Cómo amamos? Pues dando la vida por los hermanos. Cuando, si no hay esa, Juan dice entonces de esta manera, versículo 19 y versículo 20 dice así, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de ¿qué? De Él. Y dice por ahí un hermano, una hermana, a mí no me hizo lo que dijo el hermano, a mí no me hizo nada. Pero espérate, déjale leer el próximo versículo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Así que si tu corazón te ¿qué? Se conmovió, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no pueden corromper las cosas. Pero si no, si dices, no, a mí, yo soy mezquino hasta en el corazón, pues no hay problema. Pero si no, si te mueve, hermanos, di, ¿sabes qué? Creo que me está hablando a mí el Señor. No es posible que tenga tanto y que no dé como debo dar. Que no pueda ayudar a mi hermano, a mi hermana. Que no pueda expresar el amor que Dios me tuvo a mí. Y dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha ¿qué? Mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha ¿qué? Nos ha dado, hermanos. Amar a mis hermanos es la mejor manera de amar a Dios. Amar a mis hermanos, ahí se movieron las letras, perdón, es la mejor manera de amar a Dios. Si yo amo a mi hermano o a mi hermana, estoy amando a Dios. Pero si yo no amo a mi hermano o a mi hermana, que los veo y los veo seguidos y ni los quiero ni saludar cuando están aquí, hermano, pues olvídate. Dice Dios, no, es que debes de amar. Ámame a mí a través de mis hijos. ¿O quién de vosotros, hermanos, cuando le hacen un buen parecer a su hijo no se emociona? Cuando le dan un obsequio, un regalo, un abrazo, no se siente bien como si se lo hicieran a ustedes mismos. Cualquiera pues que se lo hace a Caleb me lo hace a mí. Si se porta bien con Caleb, se porta bien conmigo. Es lo que digo del Señor. Es lo que dijo Dios. Ustedes reciben a mi hijo, me recibéis a mí. Entonces, ¿cómo recibimos a los hijos del Señor? No solamente a Jesús, sino a todos nosotros que hemos nacido una vez más. Y en este sentido, hermanos, comprendemos lo que es el amor. Primero, ¿cómo amamos a nuestros hermanos? Haciendo justicia. Segundo, ¿cómo amamos a nuestros hermanos? No aborreciéndonos unos a otros. Y ya vimos lo que es aborrecer. Tercero, ¿cómo amamos a nuestros hermanos? Pues dando la vida unos por otros. Y dices, pero es que nunca tengo la oportunidad. Ah, entonces, muy sencillo. Y tú dices, es que hermano, yo quisiera, pero no puedo. Entonces no te preocupes. El corazón es la medida, el termómetro. Lo que si te mueve, dices, ay, creo que tengo que hacer algo bien. Si no te mueve, no te preocupes, porque Dios sabe, hermanos, lo que uno puede y lo que uno no puede. Pero poder y no hacer, hermanos, dice Dios, considera esto. Si tu corazón te redarguye, cuanto más yo. Hermanos,
Creo que si nos amamos unos a otros, seremos bendecidos. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Así que consideremos esta reflexión. Tengamos en mente lo que estamos mostrando. Y amémonos unos a otros, hermanos, así como Dios nos ha amado. Como dijo el apóstol Pablo, prefiriéndonos unos a otros en cuanto al amor entrañable. Y esa es la invitación que tenemos esta hermosa mañana. Si tú nos visitas el día de hoy, te queremos invitar a que seas parte de la iglesia. No somos perfectos, cometemos errores, tenemos deficiencias, pero no dejes que nuestra imperfección te haga a ti recibir al perfecto Jesús. No hacemos lo que debemos hacer a veces, pero no dejes que eso te deje a ti de no hacer lo que debes de hacer hoy para recibir la salvación. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Solamente tienes que confesarlo enfrente y ser parte de la familia del Señor. Para nosotros, hermanos, ojalá recordemos lo que Dios espera de nosotros para edificar su reino y para hacerlo más grandioso de lo que ya es. Vamos a ponernos de pie y cantemos este himno. ¿Quieres pasar? Tú eres mi rosa, en ti me esconderé, Señor. Tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual.